Estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Para esta ocasión, la epístola está tomada de los Hechos de los Apóstoles y nos dice lo siguiente: En aquellos días, el rey Herodes quiso perseguir a algunos de la iglesia. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan, y viendo que con esto agradaba a los judíos, determinó también de arrestar a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Habiéndolo arrestado, lo encarceló y lo entregó a la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados, con el propósito de presentarlo al pueblo judío después de la Pascua. Pedro, pues, era custodiado en la prisión, mientras que la iglesia oraba incesantemente por él. Mas la noche misma anterior al día en que Herodes debía hacerle comparecer, Pedro, atado con 2 cadenas, dormía entre 2 soldados, mientras unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De pronto apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la estancia, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: Pronto levántate. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Díjole el ángel: Ponte el ceñidor y cálzate tus sandalias. Y así lo hizo. Díjole también: Envuélvete en tu manto y sígueme. Salió pues y le iba siguiendo, aunque no creía que fuera realidad lo que el ángel hacía. Antes pensaba que era un sueño lo que estaba viendo. Pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron por ella y se metieron por una calle, y de pronto desapareció de su vista el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer conmigo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Respondiéronle ellos: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Díjoles Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Contestóle a su vez Jesús: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán nada contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Como los santos apóstoles San Pedro y San Pablo son 2 santos muy grandes, y dentro de los apóstoles son los más importantes, por eso esa fiesta prevalece este domingo, le gana al domingo tercero de Pentecostés, y estamos celebrando estos apóstoles. Y en el Evangelio que nos hace escuchar la iglesia el día de hoy, nos da a entender una enseñanza muy importante para nosotros respecto a la situación que está viviendo la iglesia y a las confusiones que muchas veces surgen entre nosotros. Porque miren, cuando las cosas están tambaleando, lo que nos da seguridad, lo que nos da estabilidad no es ver las paredes intactas, sino recordar que los cimientos no se pueden mover. Imaginemos una casa antigua que probablemente está en ruinas y tememos que se vaya a caer. No nos vamos a fijar si las puertas y las ventanas están bien, no. Vamos a ver si las columnas, los cimientos, todavía están firmes, porque entonces tendremos la seguridad de que esa casa va a seguir en pie, aunque la tengamos que remodelar y le tengamos que hacer muchos arreglos. Pues bien, el día de hoy estamos celebrando a los 2 grandes pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. San Pedro fue la roca visible
donde nuestro Señor edificó su iglesia. San Pablo fue escogido por nuestro Señor para llevar la fe a los gentiles, a los que no somos judíos, a quienes no pertenecíamos a las promesas del Antiguo Testamento. Y ambos apóstoles murieron mártires en Roma. Allí sellaron su evangelización, su apostolado, con la vida, dando su sangre allí en Roma. Precisamente allí en Roma están los cuerpos de los dos apóstoles, en la Basílica de San Pedro y en la Basílica de San Pablo. Murieron el mismo año, en la misma persecución, por defender el nombre de nuestro Señor. Y en el Evangelio, nuestro Señor le dijo una promesa a San Pablo, le hizo una promesa solemne. Le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y es muy importante que pongamos atención a eso que le dijo nuestro Señor, porque no se lo dijo nada más al acaso. Fueron palabras bien pensadas y con una intención determinada. De hecho, nuestro Señor en el original no dijo infierno, dijo Hades, y usó una palabra griega que tiene mucho más significado que la que usamos en español: prevalecerán. En el original griego, nuestro Señor dice katiskizouin, que quiere decir destruir algo con violencia, aplastarlo, destruirlo, acabar con una cosa. Le dijo a San Pedro: el infierno, todo el poder del mal, que eso quiere decir Hades, no van a poder contigo, no te van a destruir. Y no lo debemos tomar a la ligera, lo debemos profundizar, porque nos hará entender lo que estamos viviendo el día de hoy. Cristo nuestro Señor le dijo con la sencillez y solemnidad que le caracteriza a San Pedro: no podrán contigo, no te van a vencer. Tú que vas a ser cabeza de mi iglesia, la única verdadera, no van a poder contigo. Y aquí es donde muchos se preguntan: bueno, eso dijo Cristo, pero ¿y entonces qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No vemos que el error se multiplica, que nadie predica la verdad, que la confusión se extiende en todos lados, que en Roma reina la impiedad? Muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿cómo dijo eso Cristo? Y nosotros vemos lo contrario. No, nuestro Señor fue muy claro, pero a veces no ponemos atención a lo que Él nos dice. Por eso queremos profundizar en esta palabra que dijo nuestro Señor, no para repetirla o recordarlo como una enseñanza piadosa, no, sino para comprender toda la profundidad de la promesa que Cristo le hizo a San Pedro, la fuerza que tiene y lo que exige de nosotros. Hoy queremos meditar en esa palabra, porque si no la comprendemos, vamos a caer en el riesgo de los dos polos que se están dando entre los católicos del día de hoy. Unos pesimistas, que dicen: no, ya se acabó todo, la sede está vacante, no hay papa, la herejía está por todos lados, ya se acabó, hay que esperar que se acabe el mundo. Tienen ese pensamiento pesimista. Y por el contrario, los optimistas exagerados, los que dicen: no, es que ya llegó un nuevo papa y va a cambiar las cosas, o hay que esperar que se vaya que llega otro y que desde allá arriba solucione todo, como si tuvieran una varita mágica y lo fueran a cambiar todo de la noche a la mañana. Pues no, eso no va a pasar, eso no va a suceder, no nos engañemos. Por eso hay que desentrañar lo que nuestro Señor nos quiso decir y descubrir cómo la promesa de nuestro Señor se sigue cumpliendo y se va a cumplir hasta el final del mundo. Sigue firme. Cristo nuestro Señor fundó su iglesia sobre la roca de San Pedro, no para que quedara intacta ahí, para que no fuera atacada, no, sino para que no fuera destruida. Nuestro Señor no le dijo a San Pedro: no te van a atacar, no. Es más, le dijo: te van a atacar, te van a perseguir, te van a dar muerte. Nuestro Señor fue muy claro y les dijo: si ustedes me siguen, cuando yo me vaya, van a llorar y van a gemir, porque los van a perseguir, les van a dar muerte. Pero a San Pedro le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, no te van a destruir. Él no prometió que su iglesia no iba a ser atacada,
prometió que no iba a ser destruida. Y entonces, aunque el error penetre en las estructuras visibles, aunque quien diga que ocupa la sede de Roma no confirme la fe y al contrario sea un hereje, la promesa de nuestro Señor sigue en pie, allí sigue vigente. La iglesia verdadera no puede ser vencida, no puede ser destruida, es imposible. Pero para entenderlo, expliquemos primero qué representan las puertas del Hades, las puertas del infierno. En la Sagrada Escritura, las palabras tienen un significado más profundo del que ordinariamente nosotros conocemos. Cuando los profetas hablaban al pueblo judío, cuando los apóstoles escribían, cuando los escritores contaban la historia del pueblo escogido, las diferentes palabras que ellos utilizan tienen un significado especial y muy profundo. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de puerta, se está hablando del poder, de la autoridad, de la entrada en un dominio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento las ciudades todas estaban amuralladas, tenían paredes muy altas para que en caso de guerra nadie entrara ahí. Entonces las puertas eran el lugar más importante. Quien tenía las llaves de las puertas, quien controlaba las puertas, decidía quién entraba y quién no, quién entraba y quién salía. En un momento de guerra el que controlaba las puertas tenía todo el poder. En las puertas estaban los tribunales, allí se hacían los juicios. En las puertas estaban los mercados. ¿Por qué? Porque en las puertas de las ciudades estaba concentrado todo el poder y todo el gobierno. Por eso cuando nuestro Señor le dijo a San Pedro, las puertas del infierno, él entendió claramente, y todos los 12 apóstoles, porque se los dijo a ellos, entendieron claramente que se refería al poder de la muerte, de la herejía, del error, del pecado, de la mentira. Cualquier cosa contraria a Dios que tuviera poder era a la que nuestro Señor se refería. No es una figura, no es como un adorno que nuestro Señor dijo al hablar, no. Le quiso simbolizar en una sola palabra que el infierno junto, los gobiernos de esta tierra y toda la gente que odia a Dios iba a luchar contra Él y no iba a poder nada contra Él, no lo iba a destruir. Y ese intento de los enemigos de la iglesia lo conocemos, no es hipotético, no es una idea, es real. La iglesia ha sido perseguida, la iglesia es perseguida y la iglesia será perseguida. San Pedro y San Pablo murieron en la primera persecución, dieron su vida juntos el mismo año, exactamente el mismo año. San Pedro dentro de Roma y San Pablo fuera de Roma. A San Pablo le cortaron la cabeza y a San Pedro lo crucificaron. Fue una persecución real. Y el día de hoy hay persecuciones reales. En Nigeria, en África, matan a los cristianos por creer en nuestro Señor. En Corea y en China pasa lo mismo. Los matan por la única razón de creer en nuestro Señor. La persecución no es hipotética, es real. No han cambiado las cosas y no van a cambiar. Precisamente en la epístola, cuando nos cuentan cómo San Pedro estaba encerrado por el poder de Herodes, entendemos claramente quién es el enemigo y quién va a ser siempre. Herodes no creía en la religión judía, no, Herodes vivía mal, era un político que estaba corrompido, que vivía mal y que lo único que buscaba era controlar su poder y tener su territorio en paz. ¿Y quiénes eran los únicos que le daban problemas? Los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Apresó a San Pedro y se lo iba a entregar a los judíos. Y lo mismo que pasó con San Pedro ha pasado a lo largo de la historia. La iglesia es muy clara, solo que a veces cerramos los ojos y no queremos entender lo que realmente pasa. Esas son las puertas del infierno. Esos son los enemigos de la iglesia, no de Dios. Dios no tiene enemigos. Dios puede acabar con cualquiera en un instante, pero nosotros sí. La iglesia sí tiene enemigos. Nosotros sí tenemos quien nos quiere destruir, quien quiere acabar con la fe, quien quiere acabar con los sacramentos. Y nuestro Señor utilizó un verbo griego que expresa toda la fuerza de la promesa de nuestro Señor. Esa palabra griega que utilizó nuestro Señor
tiene dos palabras. Una que es katá, que quiere decir fuerza contraria, y otra que es isquió, que quiere decir tener poder y dominar. Pues nuestro Señor le dijo a San Pedro: nadie te va a dominar, nadie va a tener poder contra ti, ninguna fuerza contraria va a destruirte ni a ti ni a mi iglesia. No habla de una oposición nuestro Señor, no, habla de un ataque, de una intención bien calculada de someter a la iglesia, de aplastar la jerarquía, de destruir el evangelio y los sacramentos. Esa intención existió, existe y va a existir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor solo fundó una iglesia. No dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mis iglesias. No, mi iglesia. Solo hay una iglesia verdadera. Y entonces no le prometió a San Pedro que no iba a sufrir. No le prometió que no iba a haber traiciones. No le prometió que no lo iban a perseguir. No, le prometió que no lo iban a vencer, que no iban a destruir su iglesia. Y esto es muy importante que lo entendamos. La fidelidad a la iglesia no está en cuidar palacios y templos, ni en cuidar documentos y sellos oficiales, ni en conservar las apariencias, no. La fidelidad a la iglesia está en aquellos que no se arrodillan ante el error, que no defienden la herejía, que creen en el evangelio al pie de la letra. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que principalmente nos atacan a nosotros es que ustedes no están con Roma, es que ustedes no están con el Papa. Y para quienes nos dicen eso, es muy fácil decir: es que yo sí estoy con Roma, yo sí estoy con el Papa, ustedes no. Pero miren, el evangelio es tan sencillo que no necesitamos buscarle más explicaciones, solo tenemos que ponerle atención. Cuando nuestro Señor le dijo a San Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le dio a entender a él y a nosotros lo que significa estar con San Pedro, estar con el Papa. San Pedro es el pastor de la iglesia, el que guía a todos los católicos, y entonces lo tenemos que seguir. Si hay un Papa verdadero, lo tenemos que seguir en todo lo que diga, a ciegas y sin dudar. Si el Papa me dice que una cosa es blanca y yo la veo negra, yo tengo que decir que es blanca, porque él no se puede equivocar. Al Papa verdadero se le sigue en lo que diga, como lo diga y en cuanto lo diga. Se cuenta que allá en Francia, cuando empezaron las persecuciones contra la iglesia, en tiempo de San Pío X, querían obligar a los obispos y al Papa a firmar un acuerdo con el gobierno, en donde la iglesia le entregaba al gobierno las escuelas y toda la educación de seminarios, de colegios, al gobierno, para que las sectas masónicas pervirtieran a los niños. Y entonces el Papa dijo: no vamos a firmar lo que nos están proponiendo, no vamos a hacer ningún acuerdo con el gobierno. Y entonces el gobierno amenazó al Papa y le dijo: bueno, si usted no firma el acuerdo que le estamos ofreciendo, le vamos a quitar todas las casas episcopales, escuelas, iglesias y todo el dinero que recibe del gobierno. ¿Por qué? Porque allá en Francia antiguamente la gente no daba limosna, no daba diezmo, sino que pagaba los impuestos, y con los impuestos el gobierno mantenía la iglesia. Lo que el gobierno le estaba diciendo a Roma es: los voy a dejar en la miseria, no van a tener nada. ¿Qué fue lo que respondió San Pío X? Pues si los dejan en la calle y tienen que comer papas cocidas, ni modo, pero ese acuerdo no se firma. No vamos a hacer lo que el gobierno nos pide. Y no lo hicieron, siguieron al Papa y quedaron en la miseria, porque así se debe seguir al sumo pontífice. Qué fácil es decir: yo estoy con Roma, yo sigo al Papa, pero no lo obedecen, no lo siguen. La realidad es que se contradicen. En la práctica están más en contra del Vaticano que nosotros, porque nosotros no seguimos el error, defendemos la verdad, y ellos se andan con medias tintas. Y a veces nos dicen: padre, es que son muy radicales, es que son muy exagerados. Bueno,
Pues el martirologio y el santoral están llenos de radicales, de exagerados, que les decían, sigue la herejía o te mato, y pues preferían morir. Si eso significa ser radical y exagerado, pues estamos con ellos. Porque nuestro Señor también murió por enseñar la verdad. No nos engañemos. Hay que ser congruentes con lo que enseñamos y con la realidad. Muchas veces dicen, padre, es que exagera. No son tan malos, a veces hacen cosas buenas. Bueno, vayamos a la realidad. Tomen la primera encíclica de Juan Pablo II, la primera, cuando se cuidaba de aparentar que era católico, de mostrar que seguía la verdadera doctrina. La primera, agarren el primer párrafo de la primera encíclica. En 15 renglones hay 3 herejías. En el primer párrafo, de allí para abajo se multiplican, en la primera encíclica. Y así podemos agarrar uno a uno todos los documentos de la Iglesia modernista. Son herejes, con toda la extensión de la palabra. No podemos seguir a la herejía, quien sea quien la diga. Por eso no hay que engañarnos, hay que seguir a nuestro Señor. Porque muchos católicos viven en esa confusión el día de hoy. Y entonces, por querer seguir las apariencias, relativizan el dogma, comprometen el evangelio. Y eso no lo podemos nosotros seguir. La doctrina católica y toda la tradición teológica de la Iglesia, desde San Cipriano, que fue el primero que habló del Papa, hasta San Roberto Belarmino, que elaboró toda la doctrina, que descubrió toda la doctrina del Papa, todos han enseñado que si un hereje enseña públicamente sus errores, no lo debemos seguir, aunque sea el Papa. Es muy claro, no necesita juicio. Simple y sencillamente por enseñar una herejía, ya no es Papa, ya no lo tenemos que seguir. Ha habido grandes papas. Uno de ellos fue Inocencio III. Defendió los derechos de la Iglesia, corrigió abusos, defendió el dogma. Y en una ocasión le preguntaron, ¿qué pasa si usted cae en un error? ¿Qué pasa si usted se equivoca? Y él les dijo, ustedes no me pueden juzgar, porque no hay tribunal superior al del Papa. No hay, no existe. El Papa es el único que puede juzgar a los reyes, a los presidentes, a los emperadores. E Inocencio III excomulgó a 3 reyes y les dijo que no podían, sus discípulos, sus vasallos, sus súbditos ya no le tenían que obedecer. Con toda la autoridad del mundo les quitó la corona. Y él les contestó, pero si caigo en herejía, entonces sí me pueden quitar de mi puesto. Fue muy claro el Papa. Y así lo han enseñado todos los papas. Es más, por simple sentido común, la sede romana puede quedar vacía y la iglesia sigue en pie, porque el Papa se muere y no por eso desaparece la iglesia. San Celestino renunció al pontificado y no desapareció la iglesia. En tiempos del Concilio de Constancia había 3 papas y no sabían cuál era el verdadero, y la iglesia seguía en pie. Porque la fe no habita allí en esa silla, no, sino en cada uno de nosotros que debe de seguir el evangelio. Por eso no nos tenemos que engañar. Y nuestro Señor le dijo a San Pedro, no te van a vencer, no podrán nada contra mi iglesia. Tan es así que seguimos en pie, seguimos teniendo sacramentos, seguimos teniendo obispos válidos, sacerdotes, y los tendremos hasta el fin del mundo. Mientras la fe se conserve viva, la iglesia va a vivir, aunque no tengamos papa. Es cierto, es muy doloroso, no nos gusta la situación, no quisiéramos que fuera así, pero es lo que Dios permitió, es lo que tenemos que vivir. Y si por permanecer fieles al evangelio y a la fe nos tenemos que oponer a quien dice que es un papa, pues lo vamos a hacer, porque siempre se ha hecho y siempre lo tienen que hacer los verdaderos católicos. Nuestro Señor nos dijo, deben de ser hombres del sí, sí, no, no. Así tiene que ser. Es más, antiguamente, cuando había verdaderos papas, ¿cómo respondía Roma cuando le preguntaban algo? Se le consultaba, oiga, tal gobierno quiere que hagamos esto o lo otro, surgió este medicamento, pasó esto, ¿se puede usar o no? Roma solo decía sí o no, no explicaba la respuesta.
Lo que decía se tenía que hacer y los católicos lo seguían a ciegas. Y si tuviéramos un papa, lo seguiríamos a ciegas, porque es el representante de Cristo. Pero el representante de Cristo visible en esta tierra no puede enseñar la herejía. Es incompatible, es simple sentido común, como explica San Francisco de Sales. Un hereje no es parte de la iglesia, y quien no es parte de la iglesia no puede ser cabeza de la iglesia. Es algo muy sencillo, hasta un niño de catecismo lo puede entender. ¿Por qué le estamos dando vueltas? Lo que pasa es que nosotros muchas veces relativizamos el dogma, suavizamos la doctrina. La realidad es que tenemos que seguir el Evangelio así como nuestro Señor nos lo enseñó, tal cual, sin cambiarle nada, con todas las consecuencias que eso implique. Porque la victoria que Cristo le prometió a San Pedro está en permanecer fiel a nuestro Señor. Nuestro Señor no le dijo a San Pedro: y el infierno no prevalecerá contra los católicos, o contra los que te sigan, o contra los que sigan mi evangelio. No, contra mi iglesia. Si nosotros permanecemos dentro de la iglesia, la victoria la tenemos asegurada. Pero si nos salimos de esa iglesia, estamos condenados al infierno y a sufrir la derrota más grande, que es la de perder nuestras almas. Y es que muchas veces no entendemos lo que es un verdadero papa, porque los papas se han enfrentado, han defendido a la iglesia contra todo. Muchos piensan y dicen: no hay que ser tan exagerados. ¿Qué tal si ahorita en Roma hay un papa, o que entró, o viene otro, que va cambiando las cosas poco a poco? Que para hacer las cosas mejor, para que no haya problemas, para que lleve todo a cabo, empieza a cambiar las cosas poco a poco. Empieza a enseñar una cosa buena y luego otra, hasta que al final cambia las cosas. Pues porque nunca ha habido un papa así. Porque si al papa, por defender la doctrina, lo tenían que matar, daban la vida. Los primeros 40 papas fueron mártires, dieron la vida por defender la iglesia de nuestro Señor. Y los mártires se han multiplicado y los papas han sufrido. Un papa no está para ser alabado, está para ser perseguido por quienes odian a la iglesia, las puertas del infierno. En la historia de la iglesia se habla de un papa, Esteban II, que a él le pasó que los mismos enemigos que encerraron a San Pedro, pues le hicieron la guerra a él, y tenían sitiada Roma, no había comida, la gente no tenía nada que comer allí en Roma, porque estaban con el Papa y querían defender a la iglesia, y el Papa no tenía ayuda, no podía hacer nada. El único rey de la cristiandad que le podía y quería ayudar era el rey de Francia, Carlomagno. Entonces, ¿qué hizo el Papa? No hizo un pacto diplomático con los enemigos y poco a poco cambió las cosas, no. Hizo lo que cualquier papa verdadero haría. Por la noche, él solo se escapó con riesgo de su vida, cruzó el ejército enemigo, agarró un caballo de afuera de Roma y solito se fue cabalgando hasta Francia. Llegó con el rey y le dijo: está pasando esto, esto y esto. Necesito que vengas y me ayudes y liberemos la ciudad. Y liberaron la ciudad y Roma se salvó. Y eso que pasó una vez se multiplicó muchas veces. Las cosas no se cambian poco a poco, las cosas se cambian con fuerza, y así lo ha hecho siempre la iglesia. Por eso nuestro Señor le dijo a San Pedro que las puertas del infierno no iban a poder destruirlo. ¿Qué sí puede hacer el infierno? ¿Qué sí puede hacer el mal? Puede ocupar las cátedras, puede firmar documentos oficiales, puede organizar sínodos, puede matarnos, puede quitarnos las iglesias, puede obscurecer la doctrina, puede multiplicar el error, puede hacer muchas cosas, puede hacer todo lo que quieran. Solo una cosa no puede hacer: destruir la iglesia verdadera. Eso es lo único que no puede hacer. Puede hacernos todo, pero no puede destruir nuestra iglesia. No nos pueden quitar los sacramentos, no nos pueden quitar el evangelio, porque nuestro Señor nos aseguró la victoria. No nos dijo que iba a ser una victoria vistosa en todos los medios, no nos dijo que iba a ser una victoria espectacular, no.
Quizás sea silenciosa, como fue el triunfo de nuestro Señor en la cruz. Murió completamente solo. Solo estaba San Juan, la Virgen y Santa María Magdalena. Y cuando tuvieron que bajar el cuerpo de nuestro Señor, tuvieron que ir 2 discípulos más que estaban escondidos. Quizás así sea, no lo sabemos. Pero tenemos que permanecer fieles a la Iglesia. ¿Qué nos toca a nosotros? Conocer la doctrina. Porque como dijo San Pío X, el modernismo se extiende donde hay ignorancia religiosa. Católico ignorante, seguro protestante. Esa es la realidad. Lo segundo es que necesitamos formar y promover vocaciones sacerdotales verdaderas. Porque para que haya un papa, tiene que haber obispos. Para que haya obispos, tiene que haber sacerdotes. Y para que haya sacerdotes, tiene que haber vocaciones. Entonces hay que apoyar las escuelas católicas. Hay que cuidar las vocaciones. Para que uno de esos niños quizás sea el escogido. No lo sabemos. Pero de nuestra parte tenemos que hacer eso. Nos tenemos que esforzar. Tenemos que perseverar en el Evangelio, no ceder. Aunque nos llamen radicales, aunque nos llamen exagerados, ni modo. Así le llamaron a San Pedro y a San Pablo. Esa es la realidad. Porque la Iglesia va a seguir viva en quienes no renieguen de nuestro Señor. Y miren, para entenderlo, hay una anécdota que cuenta la tradición sobre San Pedro. Él de Jerusalén se fue a Antioquía, una ciudad del sur de Asia. Y entonces él desde allá gobernaba la iglesia. Pero pensó y dijo, bueno, en Roma está el centro del poder. Roma es el imperio más grande. Creo que si queremos extender la iglesia, lo más prudente es que me vaya a Roma. Y allá se fue solo, como era el principio de la iglesia, muy sencillo todo. Él se fue caminando y llegó allá a Roma después de muchos meses. Entonces, cuando iba a entrar a la ciudad de Roma, muy cansado se sentó en las puertas de la ciudad y atinó a encontrarse con un filósofo romano también. Entonces el filósofo se le queda viendo y le dice, tú no eres de aquí, tus facciones, tus rasgos me dicen que eres de otro lugar. Y le dijo, sí, yo soy de Palestina, yo vengo de allá, del oriente. Ah, muy bien, ¿y a qué vienes? Y entonces le empezó a predicar. Le dijo, no, es que yo vengo en nombre de Dios. Yo vengo a extender la iglesia de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre, murió por nuestros pecados, los judíos lo mataron, le hicieron esto. Le empezó a predicar el Evangelio, así tal cual. Y aquel filósofo se entusiasmó y dijo, es que tu doctrina es del cielo, tiene que ser verdadera. Pero ¿cómo le vas a hacer para extender tu iglesia? Pues voy a predicar como lo estoy haciendo contigo, es lo que yo sé hacer, es lo que me mandó mi maestro. Y le dijo, bueno, pero entonces debes de tener mucho dinero. Si tú quieres extender esa iglesia, necesitas dinero para comprar templos, para extender, para lo que tienes que hacer. No tengo ni un centavo en la bolsa. Bueno, entonces tienes poder, conoces gente en el gobierno, te puedes mover en Roma y puedes extender tu iglesia. No conozco a nadie en el gobierno de Roma. Bueno, entonces tienes poder militar. Seguramente algunos generales, algunos militares del ejército te están apoyando para que cuando haya problemas te defiendan. No conozco a nadie del ejército. Sé que hay cristianos aquí en la ciudad, pero no los conozco, no sé quiénes son. Y entonces le dijo, entonces, ¿a qué vienes? Si no tienes dinero, no tienes poder, no tienes nada. Tú estás loco, estás mal de la cabeza. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? Y le dijo, pues es que mi maestro, que es Dios, me prometió que el infierno no podría nada contra mí. Entonces yo voy a extender la iglesia aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de ese filósofo no recordamos el nombre. Pero San Pedro tiene la basílica más grande del mundo edificada ahí en Roma. Y la colina del Vaticano donde él murió guarda sus restos. Y muchos reyes y emperadores a lo largo de la historia han ido de rodillas a esa tumba a besar los restos del santo apóstol. Y de aquel filósofo no recordamos nada. Porque San Pedro sí estaba loco, pero con la locura de la cruz que nos habla San Pablo. Por eso lo que necesitamos el día de hoy es esa fe, esa santidad de los apóstoles. Porque San Pedro y San Pablo no nos heredaron una iglesia que quiere estar bien con el mundo, que es una iglesia de consenso. No,
Nos heredaron la iglesia verdadera, que va a enseñar la doctrina de nuestro Señor. Y a nosotros nos toca mantenerla viva, enseñando la verdad, manteniendo la fe, resistiendo con amor y con claridad a las enseñanzas de nuestro Señor. Y es cierto, la cátedra está vacía, ni modo, nos duele, y no queremos que esté así, y Dios quiera que el problema algún día se solucione, lo más pronto que se pueda. Pero mientras el Evangelio esté vivo en nosotros, la iglesia sigue en pie. No hay que desanimarnos, al contrario, hay que trabajar, hay que procurar que haya vocaciones, hay que cuidar que la iglesia siga en pie. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos toca. De lo demás se encarga Dios. Para Dios no hay problemas. Decía un padre muy antiguo, un padre muy sabio, nos cuentan los sacerdotes, que decía: si tú quieres hacer reír a Dios, platícale tus planes y tus problemas, porque para Dios no existen, para Dios no hay problemas, para nosotros sí. Y a veces nos desesperamos y decimos: es que cómo esto y lo otro. Bueno, es que nuestro Señor no nos pidió que tuviéramos una iglesia vistosa a los ojos del mundo, no. ¿Qué le dijo a San Pedro cuando San Pedro le pregunta por San Juan? Oye, Señor, ¿y qué va a hacer de él? ¿Va a estar vivo hasta el fin del mundo? Nuestro Señor fue muy claro y le dijo: a ti qué te importa, tú sígueme, tú haz lo que yo te pido y ya. Eso es lo que nuestro Señor nos pide. ¿Tenemos que solucionar el problema de la iglesia y andar viendo qué se va a hacer? No, hay que seguir la doctrina, hay que recibir los sacramentos, de lo demás se encarga Dios. Hay que permanecer fieles a la iglesia, porque nuestro Señor nos dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si nosotros seguimos fieles a la doctrina, defendemos los verdaderos sacramentos y le pedimos a Dios por el resurgimiento de la iglesia, vamos a ver cómo esa promesa se cumple. Porque las palabras de nuestro Señor no pasan, y las puertas del infierno nada van a poder contra nuestra Santa Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.